La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Las afinidades políticas, ideológicas, culturales o religiosas no siempre provocan alianzas o definen apoyos. Muchas veces los apoyos y las alianzas en los distintos escenarios que se dan en la política no tienen nada que ver, incluso van a contramano de las afinidades o supuestas afinidades ideológicas o políticas o culturales o religiosas. Por ejemplo, en la Argentina en estos días hemos vivido una disputa muy fuerte en el escenario oficialista cuando un sector del oficialismo atacó muy duramente al presidente Alberto Fernández y al canciller Felipe Solá por el voto del gobierno argentino en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se votaba los informes muy críticos del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos respecto a los derechos humanos en Venezuela. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está precedido por Michelle Bachelet. Ella se encargó personalmente de las investigaciones que se realizaron sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y los informes tienen todo el aval del prestigio de Bachelet, del respeto que la persona de Bachelet y su carrera generan ante el mundo, pero también de la atención que ella le prestó a ese trabajo. Y es un informe lapidario que respecto al régimen venezolano, o sea, lo acusa de gravísimas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como tortura, desaparición de personas, asesinatos extrajudiciales, en fin. La cuestión es que el gobierno argentino votó con un sentido muy lógico, votó apoyando la denuncia contra las violaciones a los derechos humanos que perpetra el régimen venezolano, y sin embargo para Felipe Solá, el canciller, y para el presidente Alberto Fernández fue como meter el dedo en el enchufe. Le salió una dirigencia kirchnerista que se le tiró con los tapones de punta. Entre otras cosas, lo acusaron de votar mal porque lo que señalaron muchos de esos comunicados, muchos de esos pronunciamientos del kirchnerismo contra el voto de Alberto Fernández y Felipe Solá es que Argentina debió votar como México, ¿no? Daba la impresión de que solo el gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador había votado defendiendo al régimen venezolano, mientras que el Grupo de Lima, el gobierno de Trump, todos habían votado en contra del régimen venezolano. Por eso le decían, el kirchnerismo que criticó el voto argentino, el voto del gobierno argentino en la ONU, que debió haber votado como López Obrador, pero no lo hizo así, sino como el Grupo de Lima y como Washington. Bueno, estaban contando la mitad de la cosa, porque en realidad no solo Andrés Manuel López Obrador votó defendiendo al régimen de Maduro. Para mí es insostenible, ¿no? Yo no puedo entender que si tengo que optar con un voto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre Bachelet y Maduro, voy a votar a favor de Maduro. Me parece descabellado. Ya el hecho de que un voto sea de credibilidad hacia Bachelet, por ende de repudio a Maduro, o la contracara, que sería un voto a Maduro, por ende de repudio a Bachelet, yo no puedo entender que se repudie a Bachelet para defender a Nicolás Maduro. En fin, pero la cuestión, lo objetivo, esto puede ser subjetivo, lo objetivo es que no es como dijeron esos que se tiraron con los tapones de puntas contra Alberto Fernández por haber votado como votó, porque no fue solamente el presidente, el gobierno de México el que votó a favor de López Obrador. No dicen esos dirigentes kirchneristas que también votó a favor del régimen de Maduro, por ejemplo, Isaías Afewerki. El gobierno de Isaías Afewerki es el régimen autoritario que impera en Eritrea.
Eritrea fue parte de Etiopía hasta que se independizó a principios de la década del 90 y desde entonces al poder lo tiene casi en términos absolutos Isaías Afewerki, ¿no? Y colecciona denuncias de atropellos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Si hubiera votado a favor de Maduro, por lo tanto repudiando a Bachelet, como quieren los dirigentes kirchneristas que atacaron a Alberto Fernández y a Felipe Solá, Argentina hubiera votado también como Muhammadu Buhari, el presidente de Nigeria. Buhari es presidente desde el 2015, legítimamente elegido en elecciones libres, pero en la década del 80 fue parte de una dictadura militar. Buhari encabezó la dictadura militar entre 1983 y 1985. Fue presidente de Nigeria como cabeza de una dictadura militar. Y desde que volvió al poder, ahora en el 2015, legítimamente por elecciones libres, Muhammadu Buhari perpetró 2 masacres. Hay 2 masacres de musulmanes ocurridas en Nigeria, de la cual se responsabiliza al presidente Muhammadu Buhari. Como él hubiéramos votado, no solo como Andrés Manuel López Obrador, según los que tanto criticaron a Alberto Fernández desde las trincheras kirchneristas, hubiéramos votado como este presidente nigeriano que ha cometido o se le atribuyen 2 masacres de musulmanes y que fue parte de una dictadura militar, fue presidente de Nigeria en la década del 80 a través de una dictadura militar. Hubiéramos votado por defender a Maduro como Duterte. Duterte, el presidente de Filipinas, hizo que su embajador apoyara a Maduro y repudiara a Michelle Bachelet en el voto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y Duterte es un ultraderechista, que además es un criminal confeso. ¿No? Una vez en el Palacio de Malacañang, ya siendo presidente de Filipinas, dijo públicamente, en un acto oficial, dijo públicamente que cuando él era alcalde de Davao, una ciudad muy importante de la isla de Mindanao, una de las islas más grandes del archipiélago de 7.100 islas que componen Filipinas, cuando él era alcalde de Davao, cuenta que él salía, ¿no? Con patrullas policiales a asesinar a presuntos delincuentes para que los policías sigan el ejemplo. Ese es Duterte, un ultraderechista que predica el asesinato de los delincuentes, que dijo, por ejemplo, que a las guerrilleras izquierdistas los soldados tienen que dispararle a la vagina para que, si sobreviven, no puedan engendrar. Cosas así, bestialidades, ha dicho y dice todo el tiempo ese ultraderechista llamado Duterte que gobierna Filipinas y que votó como Andrés Manuel López Obrador a favor de Maduro, repudiando el informe de Bachelet. Narendra Modi también votó, y Narendra Modi, el primer ministro de la India, es un ultraconservador de matriz religiosa que asusa el odio de los hinduistas contra los musulmanes, contra los sikhs y contra las demás minorías religiosas en la India. No fue solo López Obrador, el presidente de México, el que votó dándole la espalda a Bachelet para defender a Maduro. Y a eso también hay que decirlo. No son afinidades ideológicas, son otros los intereses.